Evangelio de hoy. Sábado 21 de junio del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Capítulo 6, versículo 24 al 34. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: Nadie puede servir a dos señores. Porque despreciará a uno y amará al otro, o, al contrario, se dedicará al primero y no hará caso del segundo. No podéis servir a Dios y al dinero. Por eso os digo, no estéis agobiados por vuestra vida, pensando que vais a comer o beber, ni por vuestro cuerpo, pensando con qué os vais a vestir. ¿No vale más la vida que el alimento, y el cuerpo que el vestido? Mirad los pájaros del cielo, no siembran, ni siegan, ni almacenan. Y, sin embargo, vuestro Padre Celestial los alimenta. ¿No valéis vosotros más que ellos? ¿Quién de vosotros, a fuerza de agobiarse, podrá añadir una hora al tiempo de su vida? ¿Por qué os agobiáis por el vestido? Fijaos cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan. Y os digo que ni Salomón, en todo su fasto, estaba vestido como uno de ellos. Pues, si a la hierba, que hoy está en el campo y mañana se echa al horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más por vosotros, gente de poca fe? No andéis agobiados, pensando que vais a comer o beber o con qué os vais a vestir. Los paganos se afanan por esas cosas. Ya sabe vuestro Padre Celestial que tenéis necesidad de todo eso. Buscad sobre todo el reino de Dios y su justicia. Lo demás se os dará por añadidura. Por tanto, no os agobiéis por el mañana, porque el mañana traerá su propio agobio. A cada día le basta su desgracia. El corazón dividido, la batalla silenciosa entre dos señores. En lo profundo del ser humano habita una tensión constante. Una batalla muchas veces invisible pero decisiva. La de querer pertenecer a Dios. Y, al mismo tiempo, sostenerse en la seguridad que ofrece el mundo. Jesús no lo dice con dureza, sino con claridad misericordiosa. No podéis servir a Dios y al dinero. El alma que pretende entregarse a ambos señores termina desgastada, confundida, dividida. Porque el dinero no es neutro. No es simplemente una herramienta, cuando ocupa el centro del corazón. Exige culto, absorbe energía, y hace que todo gire en torno a él. El problema no es poseer, sino ser poseído. No es usar, sino depender. No es trabajar, sino obsesionarse con la acumulación. Y cuando eso sucede, el corazón comienza a perder su sabor evangélico. A dejar de escuchar la voz suave de Dios. Y a guiarse por la lógica del temor. Y del control. El agobio como fruto de la desconfianza. Jesús, al contemplar a sus discípulos, percibe en ellos un peso silencioso. Un cansancio interior que no proviene del trabajo físico, sino del alma agobiada por el mañana. Les habla con ternura y autoridad. Y les dice con compasión, no estéis agobiados. Porque el agobio nace de una falta de fe profunda. No en la existencia de Dios, sino en su providencia concreta. En su cercanía real. El que se siente huérfano en la vida. Vive obsesionado por tenerlo todo bajo control. Y esa carga constante. De querer prever, sostener, administrar y prever cada posible dificultad. Termina por asfixiar la libertad del alma. Y la vuelve esclava de la ansiedad. Jesús no está promoviendo la irresponsabilidad, sino la confianza activa. El vivir con fe cada momento presente.
sabiendo que en cada jornada hay una gracia suficiente. Y un cuidado divino silencioso pero real. La sabiduría de las aves y las flores. Jesús dirige la mirada de sus discípulos a las criaturas más sencillas. Los pájaros del cielo y los lirios del campo. En ellos no hay preocupación. No hay estrategia, no hay cálculo. Y sin embargo viven. Y en su vivir glorifican a Dios. No es una apología de la pasividad, sino un llamado a recuperar la fe confiada de los humildes. Las aves no almacenan. No tienen graneros ni cuentas bancarias. Y sin embargo Dios las alimenta. Las flores no diseñan sus vestidos. No se tejen su hermosura. Y sin embargo resplandecen más que el Rey más majestuoso. En esa comparación suave pero contundente, Jesús está despertando una verdad dormida en el alma humana: hemos sido creados para confiar. No para vivir en constante tensión y sospecha. La vida vale más que el alimento. Hay una jerarquía que el corazón debe recuperar. Una escala de valores que muchas veces queda invertida. Jesús lo recuerda con sencillez: no vale más la vida que el alimento y el cuerpo que el vestido. El mundo moderno, saturado de consumo, ha elevado el alimento y el vestido a categoría de ídolos. Como si en ellos estuviera la plenitud de la existencia. Pero Jesús vuelve al principio. Al valor originario del ser humano. No hemos sido creados para vestir bien, sino para amar profundamente. No hemos sido llamados a comer lujosamente, sino a vivir con libertad y entrega. El alma, cuando olvida eso, comienza a distraerse, a gastar su energía en lo accesorio, y deja de percibir lo esencial. El soplo de Dios que da sentido a cada instante. El mañana como trampa del alma. Una de las trampas más comunes del enemigo espiritual es proyectar el alma hacia el mañana. Hacerla vivir en un futuro imaginario, lleno de preocupaciones, miedos e hipótesis. Jesús lo denuncia con sabiduría: el mañana traerá su propio agobio, a cada día le basta su afán. El Evangelio no sugiere vivir sin pensar, sino vivir sin angustiarse. El presente es el único lugar donde habita Dios. El único espacio donde se puede responder a su amor. El alma que vive atrapada por el mañana pierde el contacto con la gracia de la hora. Y así, aún rodeada de bienes, se siente vacía. Aún llena de planes, se siente insegura. La fe como descanso del alma. Confiar no es un acto automático. Es una decisión diaria. Es elegir descansar en el amor de Dios incluso cuando todo parece incierto. Es reconocer que hay una fuerza superior. Un Padre atento que no duerme ni descuida a los suyos. Esa fe no elimina los problemas, pero cambia la manera de vivirlos. El alma que se abandona en Dios no pierde la sensibilidad ni el compromiso, pero se libera de la ansiedad paralizante. Aprende a caminar con serenidad, sabiendo que, aunque no conozca el camino entero, cada paso está sostenido desde lo alto. El reino como prioridad del corazón. Buscad sobre todo el reino de Dios y su justicia. Esta frase es el centro de toda la enseñanza de Jesús. No se trata de una recomendación espiritual entre muchas, sino del principio que reordena toda la vida. El reino no es un lugar lejano. Es una realidad que comienza aquí. En cada corazón que se deja transformar por el Evangelio. Buscarlo por encima de todo es vivir con una brújula clara.
Es elegir lo que tiene valor eterno sobre lo que brilla momentáneamente. Y esa elección, cuando es verdadera, da frutos de paz, de libertad y de alegría duradera. La falsa seguridad del tener. El alma humana, cuando se desconecta de Dios, empieza a buscar su seguridad en lo que tiene, en lo que puede acumular, controlar o exhibir. Así se va instalando en una falsa confianza, creyendo que lo material podrá darle esa estabilidad interior que tanto anhela. Pero, con el paso del tiempo, esa sensación se convierte en ansiedad disfrazada de previsión. El Evangelio nos desvela con dulzura esta trampa. Porque cuando el corazón se apega al tener, termina sirviendo a su propio miedo. Jesús no reprende con ira, sino que desenmascara con compasión esta esclavitud silenciosa que nos roba la libertad. Dios no olvida a sus hijos. Una de las certezas más consoladoras que ofrece este pasaje es saber que el Padre Celestial conoce nuestras necesidades. No somos desconocidos para Él. Ni nuestras luchas le son indiferentes. Incluso antes de que nuestras preocupaciones suban en palabras, ya su mirada amorosa reposa sobre nosotros. Esta certeza no busca anestesiar la responsabilidad ni fomentar la pasividad, sino devolver al corazón su centro verdadero. Si Dios cuida de los lirios, ¿cómo no se va a ocupar de sus hijos? La ternura de esta afirmación debería calar hondo. No como una idea, sino como una experiencia viva de confianza renovada. La ansiedad como obstáculo para la gracia. La ansiedad no solo roba la paz, también impide que la gracia fluya con libertad en el alma. Cuando el corazón está cargado de preocupaciones, se cierra a lo inesperado de Dios. Se encoge ante lo incierto y deja de escuchar su voz sutil. Por eso Jesús insiste tanto en no vivir agobiados. No porque lo material no importe, sino porque, si lo material se convierte en lo primero, el alma ya no puede ver ni recibir lo esencial. La gracia de Dios necesita espacio. Necesita silencio, necesita apertura. ¿Y todo eso desaparece cuando el alma vive obsesionada con el que pasará mañana? El hoy como lugar de revelación. Jesús nos invita a vivir cada día como un regalo sagrado. El hoy no es solo un tiempo cronológico. Es un lugar espiritual donde se juega nuestra fidelidad y nuestra alegría. El enemigo nos tienta constantemente a vivir fuera del presente, en los fantasmas del pasado o en los temores del futuro. Pero Dios se revela en el hoy, en el instante que se ofrece con su carga y su promesa. Vivir el presente con hondura, con entrega y confianza, no es superficialidad. Es profundidad de fe. Porque el hoy está lleno de eternidad cuando se vive con el corazón unido a Dios. El reino como brújula del alma. Cuando el reino de Dios es el centro del corazón, todo lo demás encuentra su lugar. Ya no se vive como quien trata de llenar un vacío con cosas externas, sino como quien sabe que lo esencial le ha sido dado. Buscar primero el reino no significa desinteresarse de las cosas de la tierra, sino mirarlas desde una luz nueva. Desde un corazón pacificado que ya no necesita aferrarse para sentirse seguro. El alma que busca el reino de Dios busca también su justicia. Es decir, busca vivir en la verdad, en el amor y en la paz que brotan de la presencia divina. Un llamado a vivir ligeros. Jesús invita a aligerar la vida, a no cargarla innecesariamente de temores, de planes excesivos, de búsquedas que solo agotan. El Evangelio de hoy es una llamada a la simplicidad interior.
A la libertad que permite caminar sin tantas ataduras. No se trata de no hacer nada, sino de hacerlo justo con paz. El alma ligera, como las aves del cielo, se mueve con agilidad y confianza. La ligereza no es superficialidad. Es profundidad sin peso. Es dejar lo innecesario para abrazar lo esencial. La economía del reino. En la lógica del reino, no se acumula para asegurarse, sino que se comparte para multiplicar. Jesús propone una economía diferente, donde lo importante no es cuánto se tiene, sino cuánto se ama. Esa lógica no se aprende en libros, sino en la experiencia de confiar. El alma que aprende a vivir según esta economía no teme dar. No teme perder. Porque sabe que todo lo que ofrece con amor vuelve a ella multiplicado por la gracia. Una invitación a mirar como Dios. Jesús no solo quiere que confiemos, sino que aprendamos a mirar como el Padre mira. La mirada de Dios no se deja arrastrar por la preocupación, ni se encierra en la lógica del control. Es una mirada que cuida sin agobiar, que provee sin esclavizar, que acompaña sin invadir. Aprender a mirar así es entrar en una nueva manera de vivir. Con confianza, con libertad y con gratitud. El descanso que da la fe. La fe verdadera no solo guía, también descansa. El alma que confía duerme en paz. Camina sin miedo, espera sin angustia. Jesús quiere que sus discípulos vivan así. No porque no existan las dificultades, sino porque saben que no están solos. El descanso de la fe es real. Es como un refugio interno que no se desmorona aunque el mundo tiemble. La esperanza que florece en lo sencillo. Jesús nos habla de lirios y pájaros, no de ejércitos ni fortunas. En lo sencillo se manifiesta la ternura del Padre. Allí donde el mundo no mira, Dios está presente con su providencia silenciosa. Esta esperanza nos renueva. Nos impulsa a vivir de forma nueva. A confiar incluso cuando no entendemos. A descansar incluso cuando no vemos todo claro. Porque, al final, nuestra vida está en sus manos. Y eso basta para no tener miedo del mañana. El alimento que no perece. Jesús, al hablarnos del alimento, no se refiere únicamente al pan de cada día, sino también al alimento del alma. Cuando el corazón humano pone toda su esperanza en aquello que puede consumir o vestir, termina alimentándose de lo que perece. Y así, va quedando vacío por dentro. Incapaz de sostenerse en los momentos de prueba. Pero quien aprende a buscar el pan que viene del cielo, la palabra que consuela y el amor que no falla, encuentra una plenitud que no depende de las circunstancias. El alma que se nutre de la confianza en Dios descubre que su vida está llena incluso en medio de la escasez. Que su corazón canta incluso cuando todo parece oscuro. El rostro providente del Padre. Dios no es un juez severo que espera vernos tambalear, ni un espectador lejano ante nuestras preocupaciones cotidianas. Es un Padre cercano, atento a los detalles, conocedor de cada pliegue de nuestra vida. Jesús lo afirma con ternura: ya sabe vuestro Padre Celestial que tenéis necesidad de todo eso. No dice que el Padre lo descubrirá más adelante, ni que lo sabrá cuando lo expresemos en oración. Ya lo sabe. Y ese ya es una palabra de descanso profundo para el corazón inquieto. Una invitación a soltar el peso y dejarse conducir. El error de mirar con ojos paganos.
Jesús habla de los paganos que se afanan por esas cosas. No está condenando al mundo, sino mostrando una forma de vivir sin fe. Cuando se pierde la referencia a Dios, la vida se convierte en una carrera desesperada por lograr seguridad y éxito. Se vive comparando, acumulando, calculando. Y en ese esfuerzo continuo, el alma se reseca. Se agota. Jesús propone un camino diferente. No de negligencia, sino de confianza activa. De búsqueda del reino que trae paz y sentido incluso en medio de la precariedad. El tiempo como don, no como amenaza. Una de las formas más sutiles del miedo es el temor al tiempo que viene. El mañana, con su incertidumbre, se convierte en una amenaza constante. Y por eso muchos viven sin descanso. Planificando sin cesar, intentando preverlo todo. Pero Jesús nos invita a confiar en el tiempo como don. Como regalo del Padre que no abandona. No os agobiéis por el mañana. Dice con dulzura. Porque el mañana no existe aún. Y preocuparnos por él es cargar una mochila vacía. La vida se juega hoy. En la fidelidad concreta del presente. La libertad de vivir desapegados. Desapegarse no es despreciar las cosas, sino ubicarlas en su lugar justo. El Evangelio nos enseña a no vivir pendientes de lo externo. A no depender emocionalmente de lo que tenemos o dejamos de tener. El alma desapegada es libre para amar, para servir, para actuar sin miedo. No necesita aparentar. No vive en la constante tensión de proteger lo suyo. Jesús, al mostrarnos a las aves del cielo y a los lirios del campo, nos está diciendo, la belleza está en la libertad. La alegría está en confiar. El verdadero tesoro está en vivir con el corazón libre. El valor eterno del presente. Dios no se encuentra en un futuro hipotético. Ni espera ser hallado solo cuando todo esté en orden. Está aquí, en lo cotidiano, en lo pequeño, en el ahora lleno de imperfecciones. Por eso Jesús insiste en vivir el presente sin agobio. Sin miedo paralizante. El presente, aunque parezca rutinario, encierra la posibilidad de gracia. De transformación, de comunión con Dios. Quien aprende a vivir en el presente desde la fe, vive en una eternidad anticipada, donde el reino de Dios ya se hace visible. La humildad de los que confían. Confiar en la providencia requiere humildad. El soberbio quiere preverlo todo. No acepta depender de nadie. Se resiste a reconocer sus límites. Pero el humilde sabe que no tiene todo bajo control. Y lo acepta con paz. Sabe que cada día es un don. Que cada alimento es una bendición, que cada vestido es signo de cuidado divino. Jesús nos enseña que confiar es un acto de humildad profunda. Es reconocer que todo viene de Dios y todo vuelve a Él. Una vida con sabor a evangelio. La vida que confía en el Padre se vuelve luminosa. Como los lirios del campo que, sin saberlo, glorifican a Dios con su belleza. Cada gesto cotidiano se transforma. Trabajar ya no es una carga, sino una colaboración con la creación. Cuidar lo que tenemos ya no es una obsesión, sino una expresión de gratitud. Vivir así da sabor a la existencia. Nos hace signos del reino en medio del mundo. Y aunque no tengamos muchas cosas, tendremos la plenitud del corazón que se sabe amado. Cuando el corazón descansa, el cuerpo también lo hace. El alma cargada de preocupaciones agota también el cuerpo. El estrés, la ansiedad, las preocupaciones constantes.
terminan por manifestarse físicamente. Pero cuando el corazón reposa en la providencia, también el cuerpo se relaja. También los gestos se serenan. Jesús nos quiere enteramente en paz. Cuerpo, alma, pensamientos y emociones. Por eso nos llama con insistencia a no vivir agobiados. A confiar como niños en el cuidado de un Padre que nunca abandona. Caminar con la certeza de ser amados. El fondo de todo el mensaje de Jesús en este pasaje es la certeza de que somos amados. Si Dios nos ama, ¿por qué vivir con miedo? Si Él cuida de lo que no tiene alma, ¿cómo no va a cuidar de nosotros? La confianza nace del amor. Y solo cuando experimentamos ese amor divino, podemos caminar sin ansiedad. El alma que se sabe amada no necesita asegurarlo todo. No necesita probar su valor ni ganarse el afecto. Vive libre. Vive ligera. Vive feliz. El alma anclada en lo eterno. Cuando el corazón logra desprenderse del afán constante por el control, empieza a echar raíces en lo eterno. Y desde ahí, cada día es vivido no como una amenaza, sino como una oportunidad para crecer en libertad y amor. Jesús sabe que los discípulos son frágiles, que el miedo al futuro es una tentación constante. Pero también sabe que el alma que se ancla en el amor de Dios puede atravesar tormentas sin perder su centro. Por eso, el Evangelio no es un llamado al descuido, sino a la fe madura que se apoya no en las circunstancias, sino en la fidelidad del Padre. La tentación de la previsión sin Dios. Existe una forma de previsión que, lejos de ser prudente, termina convirtiéndose en idolatría disfrazada. Es la obsesión por tener todo asegurado. Por no dejar espacio a lo inesperado, ni permitir que Dios actúe con libertad. Esta previsión que excluye a Dios, que se basa en el cálculo humano y en la desconfianza, es contraria al espíritu del Evangelio. Jesús no prohíbe la responsabilidad, pero sí denuncia el corazón que vive esclavo de un mañana que aún no existe, dejando escapar el hoy, que es el verdadero lugar de encuentro con Él. La fe como abandono confiado. La fe que Jesús propone no es un asentimiento intelectual, sino un abandono concreto y cotidiano en las manos del Padre. Es esa actitud interior de quien sabe que no camina solo. De quien confía que, incluso si los caminos se oscurecen, Dios no lo dejará caer. Abandonarse en Dios no es irresponsabilidad. Es madurez espiritual. Es libertad de corazón. Es vivir como Jesús vivió. Sin acumular riquezas. Sin guardar para sí. Confiando plenamente en el Padre que alimenta, cuida y sostiene. Jesús, Maestro de libertad interior. En cada una de sus palabras. Jesús nos educa para ser libres. Para no vivir pendientes de lo que nos falta, sino agradecidos por lo que se nos da. Su enseñanza es una pedagogía de la confianza, donde el alma aprende a respirar hondo, a dejar de correr tras lo efímero, y a permanecer en lo esencial. La libertad que Él nos ofrece no es de apariencia. Sano Río. Es la libertad del que ha soltado las cadenas invisibles del miedo. Del que ha renunciado a ser dueño de todo para ser hijo de un Dios que no olvida. Cada día con su propio afán. Jesús concluye esta enseñanza con una frase de profunda sabiduría: a cada día le basta su propio afán. Esta no es una invitación a la pasividad, sino a la concentración del corazón en el momento presente. Vivir cada día como si fuera único.
sin dejar que la carga del futuro ahogue la claridad de la hora. Dios no nos da la gracia para lo que aún no ha llegado, sino para el hoy concreto. Por eso, vivir centrados en este instante, con todo lo que tiene de gozo y de lucha, es vivir en la verdad del Evangelio. Una invitación a respirar con Dios. La ansiedad cierra el pecho. Contrae los pensamientos. Nos encierra en un ritmo acelerado donde Dios no encuentra espacio. Pero Jesús, con su palabra serena y firme, nos invita a respirar con Dios. A recuperar un ritmo de vida que no esté marcado por la urgencia, sino por la confianza. Respirar con Dios es abrirse a la providencia. Es caminar con pasos firmes pero ligeros. Es aprender a descansar sabiendo que no todo depende de nosotros. La belleza de lo sencillo. El Evangelio nos enseña que la belleza está en lo sencillo. En una flor silvestre, en un ave en vuelo, en una sonrisa gratuita. Cuando el corazón deja de buscar lo espectacular, empieza a reconocer la huella de Dios en lo pequeño. Y entonces, la vida se vuelve luminosa. Porque todo habla del cuidado de un padre que se complace en vestir de esplendor incluso a lo más humilde. La contemplación de lo sencillo educa el alma para la gratitud. Y la gratitud aleja la ansiedad. Una vida sin doblez. El alma que vive agobiada por el mañana suele dividirse interiormente. Piensa en una cosa mientras hace otra. Teme mientras intenta sonreír. Vive en lo posible, pero olvida lo real. Jesús nos quiere íntegros. Unidos por dentro. Con un solo deseo, buscar el reino y su justicia. Y cuando esa unidad se logra, el corazón se pacifica. La mirada se aclara. Y la vida entera se convierte en una oración viva. El futuro pertenece a Dios. El futuro no es nuestro campo de acción, sino el territorio de Dios. Pretender controlarlo es cargar sobre los hombros un peso que no nos corresponde. Por eso Jesús no nos dice que ignoremos el futuro, sino que no lo temamos. Él está allí antes que nosotros, preparando caminos, abriendo puertas, cuidando cada detalle como el Padre que siempre ha sido. Nuestra tarea es vivir el presente con fidelidad, sabiendo que el mañana ya está en sus manos. Cuando el Evangelio se vuelve carne, estas palabras de Jesús no están hechas para ser admiradas desde lejos, sino para encarnarse en la vida concreta. Cuando empezamos a vivir confiando, el Evangelio deja de ser un texto y se vuelve carne en nosotros. Entonces se transforma nuestro modo de trabajar, de mirar, de relacionarnos. El miedo deja paso a la esperanza. La inquietud se transforma en alabanza. Y la vida cotidiana, tan simple como compleja, se vuelve el lugar donde Dios habita. El silencio interior como espacio de fe. Cuando el corazón aprende a silenciar los reclamos del mundo y se detiene a escuchar la voz de Dios que susurra en lo profundo, entonces nace una fe que no depende de lo visible. Es allí, en ese espacio interior cultivado con paciencia, donde la confianza florece con raíz firme. No es una fe impuesta, ni sostenida por resultados, sino una fe que brota desde la certeza de que Dios es Padre y que su cuidado se extiende incluso cuando no lo sentimos. El alma en silencio comienza a comprender que no necesita tener todo claro, porque ha aprendido a vivir sostenida por la promesa invisible. La riqueza de los que nada temen. Quien se ha desprendido del miedo a perder, ha descubierto la mayor riqueza.
Porque mientras muchos se desgastan protegiendo sus bienes, asegurando sus posiciones, calculando sus decisiones desde la ansiedad, el discípulo de Jesús camina ligero, sin cadenas, sin reservas ocultas. No es que no tenga preocupaciones. Es que ha decidido confiar más en Dios que en sus propias estrategias. Esa riqueza, la de no temer al mañana, es un tesoro que no se mide en monedas, sino en paz interior. Dios nos cuida a su modo, no al nuestro. El cuidado de Dios no siempre responde a nuestras expectativas, pero siempre es real. A veces esperamos soluciones inmediatas, signos tangibles, seguridades materiales. Pero Dios actúa con la lógica del reino, que es más sabia y más profunda. Cuida el alma antes que el cuerpo, y forma el corazón incluso en medio de las carencias. El que confía, aprende a ver ese cuidado también en los silencios, en los tiempos de espera, en los caminos no comprendidos. Porque sabe que aunque el modo no sea el previsto, el amor del Padre no falla. La fe no es fuga, sino entrega. Jesús no nos invita a evadir la realidad, ni a vivir como si el mundo no pesara. Nos llama, en cambio, a entrar en ella con una fe desarmada, que no necesita defenderse ni atacar. La confianza no es ingenuidad. Es valentía que se apoya en una roca más firme que los propios recursos. Quien cree de verdad se entrega a la vida con mansedumbre, sin dominarla, sin pretender controlar cada paso. Y en esa entrega sencilla, descubre que Dios no lo deja solo, sino que lo sostiene incluso cuando todo tiembla alrededor. Vivir con los ojos puestos en el reino. Buscar primero el reino de Dios no es una consigna espiritual, es una forma de vivir. Es mirar la realidad con otra escala de valores. Priorizar lo que construye paz, justicia, verdad. Cuando el corazón está centrado en ese reino, lo demás pierde dramatismo. Las carencias ya no hieren tanto. El futuro ya no pesa igual. Los bienes ya no esclavizan. Porque el alma ha encontrado su orientación y su fin. Vivir desde el reino es vivir en clave de amor, en clave de eternidad. El descanso de los que han soltado. Soltar no es rendirse. Es confiar. Es poner en manos de Dios lo que no podemos manejar. Y dejar de llevar en la espalda lo que nos destruye por dentro. Quien suelta las angustias del mañana, experimenta el descanso que el mundo no puede dar. Es el descanso de quien duerme tranquilo. No porque todo esté resuelto, sino porque ha elegido confiar en el que vela sin descanso. En la lógica del Evangelio, descansar no es perder tiempo, sino reconocer que Dios sigue obrando cuando ya no podemos hacer más. Las flores del campo como maestras. Las flores, sin palabras ni esfuerzos, nos enseñan la lección más profunda sobre la providencia. No tejen ni hilan. Y sin embargo, ni Salomón en todo su esplendor se vistió como una de ellas. Si aprendemos a mirar con atención, descubriremos que la creación entera es una parábola viva del cuidado divino. Las flores viven sin ansiedad, sin guardar para mañana, sin medir su valor. Y, sin embargo, el Padre las embellece, las hace durar lo necesario, las deja abiertas a la luz. Nosotros, ¿por qué no confiar igual? La vigilancia de un amor que no duerme. Dios no duerme. Esta verdad, tan sencilla, sostiene al creyente en las noches más oscuras.
mientras el mundo se agita. Mientras las previsiones humanas fallan. El amor de Dios permanece firme, constante, fiel. No es un amor abstracto. Es una vigilancia real sobre nuestra vida. El que cree no está solo en la tormenta. Aunque el viento sople con fuerza. Dios vigila, Dios protege, Dios guía. Y esta certeza no elimina las dificultades. Pero sí nos permite atravesarlas con paz. Una fe que transforma lo cotidiano. No hay que esperar momentos extraordinarios para vivir la confianza. Es en lo cotidiano donde se pone a prueba nuestra fe. Al pagar una deuda, al poner la mesa, al levantarse cada mañana. Allí, en esos detalles tan humanos. Dios nos pide que lo dejemos actuar. No busca héroes. Busca hijos que sepan apoyarse en Él. La fe se expresa también cuando seguimos adelante sin respuestas claras. Cuando mantenemos la esperanza a pesar del cansancio. Cuando repetimos con el corazón, sé que tú cuidas de mí. El verdadero tesoro del alma. En definitiva, Jesús quiere que descubramos dónde está el verdadero tesoro. Porque donde esté nuestro tesoro, allí estará también nuestro corazón. Si lo colocamos en bienes que perecen, viviremos inseguros, vacíos, ansiosos. Pero si lo colocamos en el amor de Dios, en la certeza de su cuidado fiel, entonces viviremos ricos de lo que no se ve, colmados por dentro, ligeros y alegres como los pájaros que no siembran ni cosechan, pero a los que el Padre alimenta cada día. La paz como herencia de los confiados. La verdadera paz no depende de lo que tenemos, ni siquiera de cuánto sabemos o podemos predecir. La paz que Jesús propone brota de la certeza interior de que nada escapa al amor del Padre. No es una emoción fugaz, sino una herencia que florece cuando dejamos de controlar y empezamos a confiar. Esa paz, cultivada en lo secreto, es capaz de sostenernos cuando todo lo demás falla. Quien vive en esta paz, no se agita con los vientos del mundo. Porque su raíz se hunde en la roca que no se mueve. El rostro de un Padre atento. Jesús no habla de un Dios distante, sino de un Padre que ve, escucha y cuida incluso lo más pequeño. Cuando nombra a las aves del cielo o a los lirios del campo. No es por poesía, sino para revelar el rostro de un Dios tierno y cercano. Si Él viste a las flores, si alimenta a los pájaros, ¿cómo no va a cuidar de nosotros, que valemos más que ellos? Esta revelación tiene poder para sanar el alma herida por el abandono. Para devolver la confianza al que se siente solo. Dios no solo sabe nuestras necesidades. Las anticipa con amor de Padre. La mirada sencilla que todo lo descubre. A veces, la clave no está en recibir más, sino en mirar mejor. Los afanes del mundo nublan la mirada, la vuelven corta, interesada. Pero la fe limpia los ojos. Y entonces empezamos a descubrir cómo Dios ya está presente, ya actúa, ya cuida. El pan sobre la mesa, el abrazo recibido, el aire respirado, la luz del amanecer, todo puede volverse signo de su presencia. Pero hay que mirar con ojos de pobre. Con la sencillez del que no exige, sino que agradece. Y entonces, lo ordinario se vuelve extraordinario. El corazón sin doble fondo. Jesús invita a vivir con un corazón unificado. Sin máscaras, sin intenciones escondidas. La ansiedad muchas veces nace de la fragmentación interior, decimos confiar, pero por dentro nos desgastamos planificando por miedo. Decimos buscar a Dios, pero seguimos sirviendo al dinero.
Decimos vivir en fe, pero exigimos pruebas cada día. El alma dividida no puede encontrar reposo. Pero cuando el corazón se alinea con la verdad del Evangelio, se pacifica. Porque ya no vive de apariencias, sino de la luz limpia que brota de la confianza total. La atención plena al presente. Jesús no banaliza el mañana. Simplemente lo pone en su lugar. No está en nuestras manos aún. No pertenece al tiempo de la acción, sino al tiempo de la esperanza. En cambio, el presente es donde todo ocurre, es el espacio del amor concreto, de la decisión libre, de la entrega generosa. Quien vive distraído por lo que aún no llega, se pierde lo que sí está ocurriendo. El ahora es el santuario donde Dios quiere habitar con nosotros. No en los castillos mentales del porvenir. La alegría de vivir ligeros. El que confía se vuelve ligero. No por irresponsabilidad, sino por libertad. No carga más de lo necesario. No acumula por miedo, no se atrinchera detrás de seguridades falsas. Su corazón se vuelve amplio, disponible, alegre. Y esa ligereza es contagiosa. Los demás, al ver su serenidad, se sienten tocados, cuestionados, atraídos. Porque hay una belleza especial en quien no vive desde el miedo, sino desde la certeza amorosa de que Dios es suficiente. La compasión nace del abandono. Curiosamente, quien más confía, es también quien más compasión muestra por los demás. Porque no está centrado en sí mismo. Ni está encerrado en sus necesidades. Vive abierto, atento, libre para servir. El corazón que se siente sostenido por Dios, no necesita defenderse de nadie. Ni sospechar de todos. Por eso puede amar con más generosidad. Dar sin esperar recompensa y perdonar sin rencor. La confianza en Dios no nos aísla, nos vuelve más humanos, más hermanos. La pedagogía de la fe cotidiana. Jesús forma a sus discípulos no con teorías, sino con vida concreta. Les enseña a mirar, a caminar, a no preocuparse. Cada paso es una lección de abandono. Cada noche sin techo, una oportunidad para creer. Nosotros también estamos en esa escuela del Evangelio. Cada día, en medio del trabajo, las relaciones, las decisiones. Dios nos forma en la confianza. A veces aprendemos por la luz. A veces por la oscuridad. Pero siempre con la certeza de que Él es el maestro paciente que nunca deja de enseñar. El reino no se edifica con ansiedad. El reino de Dios no se construye desde la prisa. Ni desde la ansiedad de resultados. Se edifica desde la fe, desde la escucha, desde la entrega silenciosa de cada día. Por eso Jesús nos invita a mirar cómo crecen las flores. Cómo vuelan los pájaros. Cómo actúa el Padre sin ser visto. El reino llega cuando el corazón ha aprendido a esperar sin desesperarse. A sembrar sin exigir la cosecha, a trabajar sin aplausos. La ansiedad no es compatible con el Evangelio. Porque es fruto de la autosuficiencia, no del amor confiado. Ser discípulo en el mundo sin ser del mundo. Vivir sin preocuparnos excesivamente no significa retirarnos del mundo. Al contrario, significa estar en el mundo, pero con otro corazón. Uno que no se contamina de angustia, que no se obsesiona con la ganancia, que no cae en la trampa del éxito a cualquier precio. Jesús quiere discípulos que trabajen, que amen, que sueñen. Pero que lo hagan desde la libertad de los hijos de Dios. Hijos que saben que su valor no está en lo que tienen, sino en lo que son para el Padre. El arte de vivir sin ansiedad.
La ansiedad es una de las enfermedades más profundas del corazón humano. Nos roba el presente. Nos encierra en miedos futuros y nos hace imaginar escenarios que nunca ocurren. Jesús, con su palabra serena pero firme, nos invita a dejar de vivir desde la angustia y a confiar plenamente en la providencia del Padre. Aprender este arte no es fácil, porque el mundo entero nos empuja hacia la ansiedad. Pero quien escucha la voz del Señor cada día, poco a poco aprende a confiar con libertad y a caminar sin cargar pesos que no le pertenecen. La humildad de dejarse cuidar. No todos saben dejarse cuidar. A veces el orgullo, el deseo de autosuficiencia o la herida del pasado nos impiden recibir el cuidado amoroso de Dios. Jesús nos propone vivir como hijos que reconocen su fragilidad, que no se avergüenzan de necesitar y que se abren a la ternura del Padre. Dejarse cuidar no es pasividad, sino humildad activa. Es saber que no todo depende de mí. Y que no estoy solo en esta historia. Quien se deja cuidar por Dios, puede cuidar a los demás con corazón libre. El Evangelio como medicina para el alma inquieta. Muchas almas viven agitadas, desbordadas por lo urgente, atrapadas en el ruido de sus pensamientos. Pero el Evangelio, con su palabra directa, pausada, luminosa, actúa como medicina profunda. Nos recuerda que no somos esclavos del mañana, ni del dinero, ni del éxito. Somos hijos, somos valiosos, somos sostenidos por un amor que no descansa. Cada frase de Jesús tiene el poder de calmar, de centrar, de ordenar las prioridades internas. Leer y meditar su palabra, día tras día, nos enseña a vivir con otro ritmo, con otra serenidad. Desapegarse sin empobrecerse. El desapego no es pérdida. Es liberación. Jesús no nos pide dejar los bienes por desprecio, sino para que podamos poseer algo mayor, la libertad de un corazón que no depende de nada. Cuando nos desapegamos, no perdemos cosas, ganamos espacio interior. Nos volvemos más disponibles, más alegres, más capaces de amar. La libertad del desapego permite vivir lo que tenemos con gratitud, sin miedo a perderlo. Nos ayuda a vivir lo pequeño como suficiente y a no absolutizar lo material. El descanso del alma confiada. El alma que confía puede descansar. No necesita resolverlo todo hoy, ni tener respuestas a cada pregunta. Puede cerrar los ojos por la noche y dormir sin temor, sabiendo que hay un Dios que vela mientras uno duerme. Esa confianza no se improvisa. Se cultiva a lo largo de los días. En oración, en escucha, en pequeñas entregas cotidianas. El descanso no está en el sofá ni en el ocio, sino en esa certeza íntima de que la vida no está en mis manos solamente, sino en manos más grandes que las mías. Sufrir menos desde la fe. La fe no elimina el dolor, pero lo transforma. Cuando confiamos, sufrimos con otra actitud. Ya no es un sufrimiento vacío, ni desesperado. Es un sufrimiento sostenido, fecundo, que nos hace crecer. Jesús no nos promete una vida sin cruz, pero sí una cruz acompañada, iluminada por la esperanza. Cuando el alma se entrega en las manos del Padre, hasta lo más duro encuentra sentido. No desaparece el dolor, pero se llena de luz. El tesoro de lo invisible. Vivimos en una sociedad que valora lo que se ve, lo que se mide, lo que brilla por fuera. Pero Jesús nos invita a buscar lo invisible, lo eterno, lo que permanece. Esa búsqueda no es evasión, es madurez espiritual.
El verdadero tesoro no está en la cuenta del banco, ni en las posesiones acumuladas, sino en el amor dado, en la fe vivida, en la esperanza conservada. Y esos tesoros no se pudren, no se desgastan, no dependen de las circunstancias externas. Son tesoros del alma, y por eso nadie puede robárnoslos. Las prioridades que sanan el corazón. Cuando vivimos centrados en lo secundario, el alma se enferma. Nos desgastamos por lo que no vale. Perdemos la paz por detalles, nos volvemos esclavos de preocupaciones que no nos edifican. Jesús nos ayuda a ordenar el corazón. Nos dice, busca primero el reino de Dios. No segundo, no cuando tengas tiempo, no cuando te convenga. Primero. Y cuando lo hacemos, todo lo demás encuentra su lugar. No porque mágicamente se resuelva, sino porque lo miramos con otra luz. Vivir con manos abiertas. El que vive con el corazón confiado, también vive con las manos abiertas. No retiene, no acumula, no protege con obsesión. Comparte con alegría, recibe con gratitud. Sus manos reflejan su alma, libres, generosas, disponibles. Y así es como el reino se expande. No por imposición, sino por contagio. Cuando alguien vive con esa confianza serena, otros lo notan. Y quizás sin saberlo, también empiezan a confiar. Las manos abiertas construyen puentes, no muros. La fe que respira en lo cotidiano. Vivir desde la fe no es únicamente rezar o pensar en Dios en momentos de oración explícita. Es aprender a respirar a Dios en todo. En los pasos por la calle, en la preparación de una comida, en una conversación sencilla. La fe es una actitud del alma. Una disposición interior que da sentido a lo pequeño y lo grande. Cuando el corazón vive habitado por esta confianza constante, ya no necesita forzar momentos sagrados. Porque cada momento se vuelve sagrado. Y es entonces cuando lo cotidiano se transforma en espacio de gracia. La lógica del reino frente a la lógica del mundo. La propuesta de Jesús es radical porque desmantela la lógica habitual del mundo. Nos dice que no se puede servir a dos señores. Que no es posible dividir el corazón. Que no tiene sentido vivir agobiado por lo que vendrá. El mundo en cambio promueve el control, la acumulación, la obsesión por asegurar el futuro. Jesús viene a mostrarnos otro camino. Uno donde lo esencial no se gana por esfuerzo humano sino por apertura confiada. En este contraste se juega la autenticidad de nuestra fe. O confiamos de verdad, o vivimos atrapados en la apariencia de la fe. La bendición de depender de Dios. La dependencia puede sonar negativa para el corazón moderno, que valora la autosuficiencia. Pero Jesús nos enseña que depender de Dios es la forma más alta de libertad. Porque solo quien depende del amor que no falla, se libera del miedo a perder, a fracasar, a no tener. Esta dependencia es activa, fecunda, profundamente sanadora. Nos vuelve humildes, receptivos, atentos a los dones que vienen de lo alto. Y nos permite vivir con la alegría de saber que no todo recae sobre nuestros hombros. El tiempo como don, no como amenaza. Quien vive sin confianza ve el tiempo como enemigo. Siente que le falta. Que corre. Que se escapa. Pero quien confía en Dios redescubre el tiempo como un don. Cada día es un regalo único. Irrepetible. Donde puede brotar algo nuevo. Jesús nos invita a vivir el hoy, sin ser arrastrados por la ansiedad del mañana. Nos recuerda que el tiempo no nos posee.
sino que nosotros podemos habitarlo desde la presencia, desde la oración, desde el amor entregado en lo concreto. La madurez espiritual como desapropiación. Crecer en la fe es desapropiarse poco a poco. Ya no me pertenezco totalmente. Ya no poseo mi tiempo, mi futuro, mis planes. Todo es para Dios. Todo está en sus manos. Esta actitud no es resignación, sino confianza jubilosa. Es saber que solo cuando renuncio a poseerlo todo, puedo empezar a vivirlo todo con plenitud. Y esto solo ocurre cuando el alma ya no teme. Cuando sabe que su historia está envuelta en la ternura de un Padre que no abandona. El reino como herencia de los sencillos. Jesús no dice que el reino se conquista, sino que se recibe. No se trata de un premio al esfuerzo, sino de una herencia para los que confían. Y quienes confían, son los sencillos. Los que no se complican con demasiados cálculos. Los que se abren como niños y aceptan lo que viene de Dios sin exigencias. La sencillez espiritual es una forma de sabiduría profunda. Una mirada que no se deja impresionar por el brillo pasajero, sino que reconoce la belleza de lo eterno. La pobreza del corazón como cuna de la confianza. El corazón pobre es aquel que ya no se apoya en sí mismo. Ha probado sus límites, ha visto su fragilidad, y ha descubierto que no puede caminar solo. Pero esa pobreza no es derrota, es el espacio donde Dios puede entrar. Donde la gracia puede habitar sin obstáculos. Jesús mismo se hizo pobre, despojado, necesitado. Y desde ahí nos mostró que la verdadera riqueza no está en el tener, sino en el ser amado sin condiciones. Cuando abrazamos nuestra pobreza, nos abrimos al milagro cotidiano de la providencia divina. La vida contemplativa del corazón en medio del mundo. No todos están llamados a una vida monástica. Pero todos estamos llamados a cultivar un corazón contemplativo. Ese corazón que sabe mirar más allá de las apariencias. Que sabe detenerse antes de preocuparse. Que elige confiar antes que agitarse. Esta contemplación no se vive apartados del mundo, sino insertos en él, pero con un alma distinta. Es una forma de estar sin pertenecer. De amar sin poseer. De caminar sin correr. Y ahí florece el reino. La ternura de un padre que cuida incluso los detalles. Dios no solo se ocupa de grandes cosas. Se preocupa de cada cabello de nuestra cabeza, de cada latido, de cada necesidad por mínima que parezca. Esta ternura infinita rompe con nuestra imagen de un Dios lejano. Nos revela que su amor es fino, atento, personalizado. Y si lo creemos, ya no vivimos desde el abandono, sino desde la confianza filial. Podemos entregarle nuestras preocupaciones más pequeñas. Y descubrir que incluso en ellas Él actúa con delicadeza. El gozo sereno del que no teme al mañana. Quien ha dejado su mañana en manos de Dios. Vive hoy con alegría serena. Ya no le amenaza el futuro. Porque sabe que no camina solo. Vive presente, agradecido, entregado. El mañana, sea lo que sea, lo encontrará habitado por el mismo Dios que lo acompaña hoy. Y por eso puede dormir tranquilo. Trabajar con paz. Y amar sin miedo a perder. La fe verdadera libera del peso del tiempo. Porque nos ancla en el eterno presente del amor divino. Un corazón anclado en lo eterno. Cuando el corazón se ancla en lo eterno, deja de fluctuar con las tormentas del mundo. Ya no depende del éxito del día, ni de la aceptación ajena, ni del resultado de sus planes. Se sostiene en una roca que no se mueve.
La fidelidad del Padre Celestial. Esta estabilidad interior no es arrogancia, sino paz recibida. No se basa en lo que tengo, ni en lo que controlo, sino en lo que me es dado desde lo alto. Y cuando el alma vive así, es libre incluso en medio de las tormentas. Liberarse del peso de las expectativas. Una de las cargas más pesadas que llevamos es la expectativa. Lo que creemos que deberíamos ser. Lo que otros esperan de nosotros. Lo que el mundo nos exige en rendimiento y éxito. Pero Jesús viene a romper esas cadenas invisibles. Él nos llama a ser, no a parecer. A vivir, no a demostrar. El que vive para el reino, se libera del que dirán. Ya no necesita validación externa. Porque su mirada está puesta en el rostro del Padre. Y esa libertad, tan rara hoy, es un don precioso. La fecundidad de una vida escondida. En este mundo donde todo se muestra y se mide. Jesús propone la fecundidad de lo escondido. La vida que no se grita. Que no se publicita. Que florece en lo secreto del alma. El Padre que ve en lo escondido. Sabe recompensar con ternura. Una existencia sencilla, callada, orante, centrada en lo esencial. Puede ser más fecunda que 1000 obras visibles. Porque Dios mira el corazón. No las apariencias. Y en ese corazón silencioso, Él planta semillas de eternidad. Una pobreza que enriquece. Jesús no llama a la pobreza por sufrimiento, sino por libertad. El que tiene poco, pero confía, es más rico que quien lo posee todo con miedo. La pobreza del Evangelio no es miseria. Es disponibilidad. Es capacidad de vivir con lo necesario. De compartir lo que se tiene, de confiar en que siempre habrá lo suficiente. Esta pobreza enriquece el alma, porque la despoja de lo innecesario. Y le abre espacio a lo eterno. Así vivió Jesús, así viven los santos. La providencia como promesa y realidad. Jesús no habla de la providencia como una teoría espiritual, sino como una promesa viva. El Padre sabe de que tenemos necesidad. Lo sabe antes de que lo pidamos. Y actúa, aunque a veces no lo veamos. Esta certeza no elimina el trabajo ni la planificación. Pero nos libra de la angustia. Nos invita a vivir abiertos a las sorpresas del cielo. Atentos a los signos pequeños de su acción amorosa. La providencia es real. Y se manifiesta cada vez que confiamos. Una nueva forma de mirar el día. Cada día es suficiente con su propio afán. Jesús no niega que haya luchas. Pero nos invita a no cargar el mañana antes de tiempo. Esta enseñanza cambia la manera en que miramos el día. Nos permite vivir en el ritmo de la gracia. Sin correr, sin anticipar derrotas. Hoy es el lugar donde Dios actúa. Hoy es el día que el Señor ha hecho. Hoy es el único tiempo en que podemos amar. Y si vivimos el hoy con fe, el mañana vendrá lleno de luz. Que el Señor derrame sobre ti abundantes bendiciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión ha sido de tu agrado, no olvides dejar tu me gusta. Compartir tu intención en los comentarios. Y activar la campanita de notificaciones. Para recibir estos mensajes cada día. Te saluda tu hermano Daniel. Deseándote un día lleno de bendiciones.